Bienvenidos al programa La Doble R con Pablo Medina, la Doble R Resistencia Republicana. Queremos comenzar haciendo un recordatorio. Y es que mañana lunes, 11 de abril, hace 20 años, estamos hablando de un jueves 11 de abril del 2002, se produjeron aquellos acontecimientos inmensos en Caracas. Fue como un terremoto político, terremoto social, de tantos acontecimientos y todos en 14 horas. Nos referimos al 11 de abril, en la cual ese día 2 millones de venezolanos fueron al Palacio de Miraflores a solicitarle a Hugo Chávez su renuncia. Y llegar allá, previo a esa movilización, hubo muchos acontecimientos. Por ejemplo, las actividades realizadas por los trabajadores petroleros y por los gerentes, así como grandes y pequeñas manifestaciones en Venezuela. Pero este hecho del 11 de abril se provocó y el autor intelectual y material fue nada menos que quien fue presidente de la República, Hugo Chávez. Una semana antes, Hugo Chávez tomó un pito en lo que se llamó, en el programa que él tenía, que se llamaba Aló Presidente, tomó un pito y con ese pito comenzó a despedir a cada uno de los gerentes de la industria petrolera PDVSA, a todos los gerentes. Por supuesto, eso provocó una conflictividad, porque despedir a los gerentes con un pito era una provocación. Y esa misma noche, de ese aló presidente, en la noche reunió a todo el comando militar, a los colectivos, a dirigentes políticos, para prepararlos para la provocación que venía, para la respuesta de las personas que era inevitable. ¿Qué ocurrió? El 11 de abril salió de Chuao 2 millones de personas de toda Caracas, el este de Caracas, las barriadas, hacia el Palacio de Miraflores. Yo por mi parte llegué a la 1 de la tarde, pero a las 7 de la mañana, vi por televisión a la profesora Erma Marsman, profesora de historia, que había sido compañera de Chávez. Ya ella intuía lo que iba a pasar y le dijo: Hugo, no te llenes las manos de sangre. Ya ella sabía que iba a producir algo muy grave. Efectivamente, una parte de la manifestación se dirigió por la avenida Baral y allí estaba en el puente Yaguno como 30 pistoleros que comenzaron a dispararle a las personas. Yo llegué por el Calvario y ya estaba la policía metropolitana y lograron sacar a un grupo de colectivos. Y por eso en esa zona del Calvario, adyacente al Palacio de Miraflores, pues no hubo muertos, aunque sí hubo muchas bombas lacrimógenas, piedras, heridos, pero muertos ocurrieron en los otros sectores, donde habían, además de un puente Yaguno, habían francotiradores, y esto es muy importante decirlo. Bueno, en medio de esa confrontación, Hugo Chávez suspendió, encadenó todos los canales de televisión y comenzó los tiros de los francotiradores y comenzó a caer las personas en medio de esa cadena televisiva y radial. Menos mal que la pantalla fue dividida y entonces se veía a Hugo Chávez hablando y en la otra los acontecimientos. Y le llegaban los papeles, el informe de la Casa Militar. Van tantos muertos, tantos heridos, y él seguía hablando como si nada. Y pasó hablando durante como 1 hora y media, 2 horas, en la cual fue el momento en que asesinaron a 16 personas en la marcha y más de 100 heridos, ahí frente al Palacio de Miraflores, en los alrededores. Pero hubo también 3 muertos del lado del régimen, del lado de Chávez, y ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué se producen estos acontecimientos?
porque Chávez lo venía provocando y preparándose. Teniendo él, digamos, él ganó con una inmensa mayoría y lo apoyaron los canales de televisión, los medios televisivos, la prensa escrita, los empresarios, trabajadores y sectores de la iglesia, pero inmediatamente, después de la constituyente, él comenzó a enfrentar a los empresarios para controlar las empresas, comenzó tanto el campo como en la ciudad, comenzó a enfrentar a la iglesia, comenzó a enfrentar al país y se debilitó. Pero todo lo hizo porque tenía ya el asesoramiento de este criminal, de este tirano de Cuba, Fidel Castro. Fidel Castro estuvo, por supuesto, en la toma de posesión en 1998, pero después estuvo el 28 de octubre del año 2000. Y vean ustedes esta foto que es inédita. Vean ustedes esta foto. De Hugo Chávez le coloca a Fidel Castro la banda presidencial de Venezuela y el cordón libertador. Esto nunca había ocurrido. Es la demostración de la entrega completa, emocional, política, militar de esta entrega de Hugo Chávez a Fidel Castro, quien posteriormente le envió una comunicación, un manual de cómo enfrentar a los empresarios, cómo lidiar con la iglesia, cómo hacer con la prensa. Y ese documento, ese manual, lo publicó Iván Ballesteros, pues a mí me llegó por otra vía. Me llegó por un personaje llamado la Comandante Coral, que está en el libro que ya le vamos a hablar, el libro que se llama Carecrimen. Pero bueno, esta foto. Vean ustedes esta otra foto que indica la gran confraternidad entre ellos dos. En el Amazonas. El Amazonas, donde Hugo Chávez llevó a Fidel Castro y que después se apoderaron del Amazonas y la están destruyendo porque hay depósitos de oro, coltán, uranio. Y Hugo Chávez le entregó todo el informe que hay sobre los metales, tanto el petróleo, gas en todo el oriente del país, especialmente en el Amazonas. Después le vamos a mostrar la tercera imagen, pero por ahora quería señalarle esto para que vean el sello, la mano invisible de Fidel Castro, que en estos acontecimientos del 11 de abril, en la noche, el primero que habla es quien fue jefe, el inspector de las Fuerzas Armadas, nada más y nada menos que el general Lucas Rincón, quien son palabras que hay que recordar. Visto los acontecimientos en el día de hoy, el alto mando militar le solicitó la renuncia al señor presidente, la cual aceptó. El mismo Lucas Rincón, que dejó pasar toda la manifestación hacia el Palacio de Miraflores, no hizo absolutamente nada. Y sus declaraciones, Lucas Rincón, porque lo llamó la fiscalía en ese momento, y la fiscalía declaró, yo tengo la cita textual, lo que él dijo en la fiscalía, eso está publicado en el libro ¿Quién mató al fiscal Danilo Anderson? Ahí están sus declaraciones, y que él habló con Hugo Chávez, y Hugo Chávez le dijo, puede escribir la renuncia y publicarla, te autorizo, y te autorizo además para que negociar de que yo me quiero ir. Fidel le tenía un avión en el rampa 4 del aeropuerto Simón Bolívar, estaba un avión que envió Fidel para que él se fuera, pero los acontecimientos se complicaron. Bueno, esa noche fue la declaración de Lucas Rincón. Al día siguiente, en la tarde, pues el doctor Pedro Carmona, que dio una declaración del Fuerte Tiuna, bueno, una declaración, ya yo sabía lo que iba a ocurrir el viernes en la mañana y me voy a Globovisión, donde incluso en la entrevista con Fígaro, periodista, hasta las lágrimas se me salieron porque yo estuve ese día 11 de abril en la 1 de la tarde hasta las 6 guapeando
con 100 guerreros que nos llevamos de la resistencia a enfrentar a Hugo Chávez. Bueno, y me retiro, y luego al día siguiente ya sabía lo que iba a ocurrir con Pedro Carmona, y voy a Globovisión, y se me salieron las lágrimas, y luego declaré y alerté de alguna forma al país lo que iba a pasar con Pedro Carmona. Y Pedro Carmona, como aquella película de Charlie Chaplin, El Gran Dictador. Charlie Chaplin, pero bueno, Chaplin es un artista, se proclama dictador con un papel en blanco. Con un papel en blanco. Bueno, así igualmente Pedro Carmona, con un papel en blanco, se declara dictador y decide cerrar la Asamblea Nacional, cerrar el Tribunal Supremo, los gobernadores, todas las instancias públicas, cuando curiosamente él lo iba a apoyar la Asamblea Nacional que presidía William Lara. Luis Michelena, que fue el ministro de Relaciones Interiores de Hugo Chávez, había renunciado meses antes, igual que Alfredo Peña, que fue alcalde mayor, y Luis Michelena le aseguraba a Pedro Carmona 60 diputados, más la oposición, 60 diputados del MBR. Con la oposición iba a tener una gran mayoría para gobernar en la Asamblea Nacional, mayoría en el Tribunal Supremo, entre los gobernadores, en el país, y sin embargo tiró esa parada que dejó a todo el mundo realmente boquiabierto. Esto fue lamentable. Y luego, al día siguiente, eso fue el día viernes, el día sábado, yo vuelvo a ir a Miraflores con un grupo de personas, entre ellos Vinicio de Sola, que ya murió, en la cual, hablar de lo que está pasando. Cuando en ese momento comienza a correr la gente, porque que venía un grupo militares a recuperar a Miraflores, pues se llevan a Pedro Carmona, se llevan al ministro de la Defensa, todos ellos. Nos quedamos, Vinicio de Sola y yo, caminando en el palacio. Él me dice: Pablo, tenemos el poder en las manos, pero no teníamos fuerza para lograr controlar el palacio de Miraflores. Bueno, tuvimos que retirarnos, él y yo, en un carro. Bueno, estos son acontecimientos que el país no conoce, pero que están realmente registrados en el libro que yo acabo de publicar, que se llama Cara y Crimen. Cara y Crimen. Ahí está las reuniones que hicimos previamente en el mes de diciembre, enero, porque sabíamos que Chávez iba a hacer un autogolpe. Porque de alguna forma ya habíamos leído, nos había llegado la carta que le mandó Fidel Castro a Hugo Chávez, a la que yo hice referencia, que está en el libro. Una carta de cómo actuar, cómo mantenerse, cómo enfrentar los problemas, cómo reprimir, en fin. Este libro, Cara y Crimen, usted lo puede encontrar, como dice acá, en la librería. Además del físico, lo puede solicitar y leerlo en digital. Estos acontecimientos que son importantes y que mañana lunes se cumplen 20 años. ¿Cuál es la importancia de señalar esto? Porque vean ustedes, ¿por qué se produce el 11 de abril? No solo porque fue provocado por Hugo Chávez, claro, pero también la gente estaba dispuesta a la confrontación porque sabía que Venezuela estaba en peligro. ¿Y por qué ocurre de este lado esa gran convocatoria? Porque no fue convocada por los partidos políticos. A Chávez lo sacamos el 11 de abril y por supuesto creó una crisis política y militar. Pero eso se logró porque no fueron estos partidos del G4. No fue Ramos Ayú, no fue tampoco Capriles, ni Julio Borges, ni Leopoldo López, ninguno de ellos los que convocaron la manifestación. Fue la CTV de Carlos Ortega, fue la gente de Petróleo, Juan Fernández, el otro, fue sectores de la iglesia y por supuesto la sociedad civil. Bueno, por eso se da. De lo contrario, no hubiera habido marcha al Palacio de Miraflores. Esta es una conclusión fundamental. Al contrario, del resto de estos 20 años han estado los partidos políticos al frente de las manifestaciones, al frente de elecciones, y ya ustedes saben
cuál ha sido el lamentable resultado. En la próxima oportunidad vamos a hablar próximo espacio, vamos a hablar Maduro y en el país de la maravilla. Ustedes han visto a Alicia en el país de la maravilla, de aquel autor inglés, Lewis Carroll, que es un seudónimo desde luego. Bueno, están aplicando esa técnica en Venezuela con Maduro en el país de las maravillas. Pero en el fondo no es eso, sino más bien utilizando la experiencia de lo que fue la famosa Unión Soviética con Stalin. Cuando en el momento, por ejemplo, en que comenzó la ola represiva, que asesinaron a un dirigente popular llamado Kirov, así como cuando hubo toda aquella represión en Ucrania, que murieron 4 millones de ucranianos por hambre, lo que se llama Holodomor, muerte por hambre, cerca de 4 millones en Ucrania, año 1931 o 33, más o menos. Bueno, sin embargo, en la Unión Soviética, Stalin hizo tal propaganda donde salían mujeres bellísimas, porque las rusas son bellas, las soviéticas, las ucranianas, muy bellas, bailando. Y eran danzas por aquí y canciones. Mientras tanto, el país había una inmensa represión y había hambre, había todos esos problemas. Pero la campaña era esa para el mundo. Eso mismo está pasando en Venezuela. La misma técnica. Usted ve el salario mínimo de Venezuela de $30. Cuando un país que no tiene petróleo y gas como Costa Rica, el salario mínimo son $490. Chile, que tampoco tiene petróleo y tiene gas, el salario mínimo son $470. Después Ecuador, Brasil está en 200 y tantos dólares, México 200 y tantos dólares y Venezuela $30, salario mínimo. Pero la cesta básica está en casi $400. Pero no pasa nada, porque entonces ustedes ven que en el poliedro traen estrellas, dicen que el país está tan bien, está bollante, y la entrada cuesta $5,000, $2,000. No, porque el país está muy bien y la gente puede darse el lujo de comprar una tarjeta al poliedro de $2,000, $1,000, perfectamente. Y así están haciendo espectáculos de que el país está bien. Recientemente digo yo, la semana pasada, se produjo una reunión en el Palacio de Miraflores, donde estuvo representantes de Guaidó, representantes de Leopoldo López, de Capriles, con Maduro y con su hijo. Y Maduro estuvo hablando de que el país económicamente está muy bien. Está muy bien. Cuando el mes de marzo la inflación creció en 10% anterior con la de febrero, la inflación. Que el país es una maravilla, que va a haber inversiones en el campo, que en todas las bodegas y supermercados están llenos de productos. No hay desabastecimiento. Sí. Eso es cierto. Todos los supermercados están abastecidos. Pero, ¿quién compra? ¿Quién compra? Eso es como aquel poema de Andrés Eloy Blanco, el niño pobre ante el juguete caro. ¿Cómo hacen los niños, los padres, las madres, frente a ese juguete caro, frente a un paquete de harina pan, 1 kilo de arroz, 1 kilo de pescado, una lata de sardina, espagueti? No hay realmente, hay un diferencial muy grande entre ese pobre salario y los precios que van por otro lado. Esta verdad es la que ocultan. E incluso, para que vean que están muy bien informados, uno de los que habló ahí del tema económico es el hijo, Nicolás Maduro, Nicolásito, porque él pretende
convertir a Venezuela en lo que es Corea del Norte. Kim Il-sung II, que dejó al hijo y el hijo va a dejar a es un régimen hereditario, como son esas dinastías que son propias realmente de lo que es el estalinismo. Bueno, ¿a quién colocó Fidel Castro? Después que se dio el lujo de asesinar a Hugo Chávez, y eso está también aquí en el libro, aquí en este libro, Cara y Crimen. Ahí está cómo ocurrió la muerte de Chávez, perfectamente. Ahí está. En el libro usted lo pide pablomedinaoficial.com. pablomedinaoficial.com, usted pide el libro. Pues bien, entonces tenemos a Maduro en el país de la maravilla. Y yo le digo a toda nuestra audiencia, si el señor Nicolás Maduro está, como dice, muy bien, que está realmente seguro con la economía, que la gente está comiendo los 3 platos como manda Dios, desayuno, almuerzo y cena, los 3 platos de ley. Bueno, si están tan bien económicamente, hay inversiones petroleras, inversiones en Guayana, hay empleo, y la agricultura, y la industria, y baja la inflación, ¿por qué no decreta una amnistía? ¿Por qué no decreta la libertad de los presos políticos, civiles y militares? Y que la gente pueda volver con sus derechos. Si está muy bien, Hugo Chávez, yo lo invito, yo lo reto a que presente, por ejemplo, además de la libertad de los presos, para que haya elecciones libres. ¿Por qué no se establecen realmente las condiciones para unas elecciones libres? ¿Qué son elecciones libres? Magistrados realmente designados, que magistrados como el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está en el exilio, designe, por ejemplo, los rectores del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que deben ser independientes de la sociedad civil, no de los partidos políticos, como han hecho durante 20 años. ¿Por qué no lo hace Maduro? ¿Por qué no establece un nuevo registro electoral donde voten los venezolanos que están dentro en la cárcel que tú diriges, que tú estableciste, y los venezolanos que estamos afuera en la diáspora? Por ejemplo, ¿por qué no lo hacemos manual? Bueno, eso es tener seguridad. Bueno, el país está muy bien, me voy a unas elecciones con elecciones libres. Te retamos, pues, hazlo. Así como aceptaste la oficina de la Corte Penal Internacional, ahí en el Tribunal Supremo. Aunque todo eso es ilegal, y se lo digo al fiscal de la Corte Penal Internacional. Usted está colocando una oficina en un tribunal ilegal, ilegítimo, que no es reconocido internacionalmente, doctor Caricán, porque el reconocido internacionalmente es el que preside el magistrado Tony Marval. En el próximo segmento vamos a hablar de Colombia. Mucha gente de la resistencia en Venezuela me ha pedido que hable de las elecciones en Colombia, porque realmente los lazos históricos que tenemos los venezolanos y colombianos, cuando ellos tienen una guerra muy intensa, hubo 5 millones de colombianos que vivieron en Venezuela, y los venezolanos le abrimos las puertas. Y ahora hay 1.800.000 venezolanos en Colombia. Han pasado más. La gente ha visto a Colombia como paso, como un país de paso. Otros hacia Perú, yéndose a pie, otros a Chile, en fin. Esto realmente es dramático, pues, lo que ha ocurrido con la diáspora, con los venezolanos y la diáspora. Pues. Me piden que hable de lo que ocurre de estas elecciones, mi opinión. Lo piden porque somos un país hermano, más cercano, igual que Ecuador y Perú, pero colombianos nos toca mucho en el corazón, también por la historia, donde se inició la campaña admirable que llegó a Caracas con el Libertador al frente, y Riva, y
el grupo de colombianos, Santander y todos ellos, bueno, se inició prácticamente en Cartagena. Recorrió todo el margen izquierdo de Magdalena, pidió permiso en la frontera al presidente de ese momento del Congreso y siguió, arribó a la batalla hasta llegar a Caracas. La llamó la campaña admirable. Todos estos hechos en la historia nos comunican, nos lazos que se han construido. Ahora, yo voy a hablar a los venezolanos, no a los colombianos, porque realmente no puedo, digamos, inmiscuirme en los asuntos internos de Colombia, aun cuando Petro se ha inmiscuido en Venezuela, porque Hugo Chávez le pidió a Gustavo Petro que le buscara a alguien de su confianza, se lo pidió Chávez a Gustavo Petro, para que sirviera de testigo principal y acusar a una serie de venezolanos inocentes del crimen del fiscal Danilo Anderson. Y por eso persiguieron, por eso está aquí Patricia Poleo en Miami, y persiguieron al cardenal y a un grupo de personas. Y bueno, están presos todavía los Guevara y asesinaron varias personas. Aquí están en Miami Johan Peña y Luján Peña. En fin, es decir, Gustavo Petro participó. Eso está en el libro Carecrimen y en el libro que escribí sobre Danilo Anderson. Ahora bien, es importante también señalar que Gustavo Petro, desde luego, es una amenaza para Colombia por sus antecedentes y sus vinculaciones con el Foro de Sao Paulo y sus vinculaciones con el Grupo de Puebla. Y ya sabemos toda la estrategia que se desplegó en Caracas hace 2 años, hace 3 años, que se reunió en Caracas, creo que fue en el Parque Central o en un hotel, el Foro de Sao Paulo, y decidieron impulsar confrontaciones violentas para tomar a Colombia por la fuerza, tomar a Chile por la fuerza, claro, no lo pudieron tomar por la fuerza, pero destruyeron Bogotá y muchas ciudades, destruyeron empresas, enfrentamientos con la policía, bueno, pero desgastaron al gobierno de allá de Chile y por eso lo tomaron electoralmente. Y eso le sirvió a Pedro Castillo para llegar a Perú. Pero ahora los colombianos, que tienen una visión política más grande, bueno, más amplia, pues están ahora apoyando mayoritariamente. Ya se dice que Fico, que es el nombre popular del candidato que apoya tanto el Partido Conservador, tanto el Centro Democrático y otros partidos en Colombia, ya este candidato ya está por encima, dicen algunas encuestas, por encima de Gustavo Petro, y la propuesta que tienen es ganar en la primera vuelta. Entonces, yo creo que es importante decirle a los venezolanos que están en Colombia, ese 1.800.000 venezolanos, que tienen muchas cosas de qué hablar con los colombianos, para que no ocurra lo mismo que pasó en Venezuela con Chávez y Maduro. Gustavo Petro es el Maduro y el Chávez en Colombia. Y la destrucción, y la expropiación, como aquellos actos que hacía Chávez público, exprópiese. Bueno, y que ya sabemos lo que ocurrió, lo que pasó en Venezuela. Colombianos, no sigan el ejemplo de Venezuela. Porque yo sabía lo que iba a pasar, pero muchos venezolanos no sabían, no creían que íbamos a hacer la segunda Cuba. Y los cubanos que estaban en Venezuela lo advertían a los venezolanos. Tengan cuidado. No, aquí en Venezuela no va a pasar eso. Yo no creo que va a pasar eso. Pasó. Yo también lo advertí en el PPT en 1998. Señores, Chávez y Fidel van a destruir a Venezuela. ¿Pasó? ¿No me oyeron? El PPT. El PPT está enamorado de Hugo Chávez. Y muchas cosas de esto está en el libro. Por eso es importante el libro Carecrimen, porque todo esto está narrado con lujo de detalle, desde la muerte de Chávez, de la muerte de Chávez en el 2012, cómo fue todo eso,
las persecuciones, las ceremonias diabólicas entre Chávez y Fidel. Y aquí está nuevamente, el que no ha visto, aquí está el libro, Carecrimen. ¿Por qué se llama Carecrimen? Eso está ahí, léalo. Lo puede pedir tanto en digital como en físico, pablomedina.oficial.com, ahí está. Ahí lo puede pedir. ¿Okay? Le agradecemos pues realmente que se dé este debate. Estoy dispuesto a ir a cualquier reunión en Estados Unidos y posteriormente a otros países, porque este libro no es solamente denuncia, es también para que nos permita abrir los ojos para crear nuevas repúblicas. También hay ideas muy interesantes en positivo. Les habló Pablo Medina Carrasco, y que Dios bendiga a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y al continente americano. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.